Muy buenas a todos, hoy hemos venido hasta... Se me ha olvidado el nombre. Soportujar. Vale, venga. Muy buenas a todos, hoy hemos venido hasta Soportujar, en Granada. Soportujar es un pueblo que está localizado en la Alpujarra Granadina. Y nada, vamos a ver este pueblo y ahora os voy a contar muchas cositas de él porque es muy interesante. Soportujar, antaño conocida como Soportales, se piensa que estuvo poblado desde la época romana. Posteriormente, Soportujar estuvo poblada por numerosas familias moriscas que en el siglo XVI fueron expulsadas y reemplazadas por familias cristianas, que venían de Jaén, de Granada o incluso del norte de España en algunas ocasiones. Bueno, cuenta la leyenda que tras la Reconquista aquí vinieron muchas familias gallegas que obviamente empezaron a divulgar las historias de las meigas, las brujas, los brujos, etc. Y eso impactó fuertemente en el pueblo. Este hecho es usado por el ayuntamiento como para atraer lo que es turismo, ¿no? Esto ha hecho que el ayuntamiento cambie el nombre de calles, de cuevas o zonas más o menos emblemáticas para que concuerden con todo este punto que es la brujería y demás, que para que usar como turismo, ¿no? Un punto fuerte del pueblo que es todo este tema de las brujas y los brujos y demás.
Soportújar se celebra en agosto la semana de la Feria del Embrujado. Hay pasacalles, eventos infantiles e incluso música. Vienen grupos musicales, hay eventos musicales y es durante toda una semana. No es la fiesta más grande del pueblo, ya que la más importante es San Roque, que me parece que es su patrón, pero la verdad que está muy interesante. Todo esto de la Feria del Embrujo y que todo el pueblo esté decorado de esta forma, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Es como que todo el pueblo se ha volcado con el tema de brujas y demás. Es porque hace tiempo empezaron a llamar a los habitantes de este pueblo brujos, brujas, y lejos de tomarlos como algo ofensivo, sabieron aprovecharse de ellos. Entonces todo el pueblo, lo que es las casas, los números de las casas, lo que son las tiendas, ¿no? Lo que es las farolas, el nombre de las calles, todo el pueblo se ha volcado con ese tema y ahora por eso es muy, muy turístico. Bueno, estamos esperando porque hemos reservado en un restaurante que se llama La Cueva del Dragón. Hasta los nombres tienen toda la misma temática, ¿no? Como ya dije antes, es lo que más me ha gustado del pueblo este, que es como que todo el pueblo se vuelca en ese atractivo turístico que tiene. No es solo una cosa y punto, es todo el pueblo volcado. Tanto viviendas familiares, restaurantes y demás, todo el pueblo. Incluso he visto macetas con brujas. Macetas, las macetas. Las macetas tienen brujas pintadas. Correcto. Es que hay brujas por todos sitios y es que miras a cualquier rincón, a cualquier pared y de repente te encuentras un mural o hay un montón de cosas, la verdad. Exacto. Está muy conseguido. También hemos visto, es que hay muchas cosas, ahora lo veréis en el vídeo. Lo pequeño que es el pueblo, yo creo que tienen bastantes cosas. De los que hemos visitado, sí, que nos hayan sido muchos. Es un pueblo pequeñito. Es quizás el que mejor decorado está para su atractivo turístico. Sí, está más explotado esa parte. Exacto, está súper explotada, en el buen sentido. Y bueno, como he dicho, hemos reservado en el restaurante de la Cueva del Dragón. Es un sitio de comida, tiene pinta de muy casera, muy casera. En plan de que yo voy a tu casa y tú me dices, te voy a hacer de comer, David. Sí, además la mujer que es la cocinera, la dueña, es una persona de unos 50 y teniendo mucho cuidado con la reserva porque está solo ella y no puede sacar tanta comida. Exacto, y parece que es familiar, ¿no? Porque está su hija, no sé si el yerno o el hijo también. Y súper amables, súper amables, porque le hemos comentado un problemilla que teníamos y que lo voy a comentar. Trae dinero para el parking. Efectivo. En efectivo. Y diréis, no, yo no voy a aparcar. Parking, coge parking. Si venís aquí, coge parking. Y trae dinero en efectivo porque no podéis pagar con tarjeta. Y el único cajero que hay en el pueblo no funciona. Al menos además hoy. Es un pueblo súper pequeñito, evidentemente los pueblerinos pues, tienen sus coches y hay mucho turismo, mucho, porque Demasiado. Nosotros nos estamos encontrando con mucha gente, vale que es domingo, pero está lleno, entonces mucho. ¿Dónde metes el coche? Y si venís en agosto para una de las fiestas de ellos, ya no me lo quiero ni imaginar. No, o se viene en Semana Santa, por ejemplo, que a mí me dijeron que estaba súper lleno. También, tremendo. Así que eso, y la gente muy amable, en general la gente del pueblo muy amable, muy simpática y nada, a ver qué tal la comida, ¿no? Cuando comamos. Ya os comentaremos de la comida. Venga, hasta ahora. Llega la hora de irse, aunque una duda aflora mi mente.
¿Eran las brujas un mito creado por el miedo, con el único fin de saciar la sed de sangre de la Inquisición? ¿O de verdad eran personas que estaban conectadas con la naturaleza de una forma que nosotros no entendemos? Puede que esta sea una de esas preguntas para las que nunca tengamos respuesta.